no sabe lo que es un bálsamo. Es el Espíritu Santo cubriendo su casa, tocando corazones, abrazándonos, haciendo una obra que solo es digna de Él y que solo Él la sabe y la puede hacer. Saludo a mis hermanos que no alcancé a saludar temprano. Les damos la bienvenida. No sé si hay alguien nuevo este día, pero el jueves sí hubieron 2 señoritas que recibieron al Señor y fue muy, muy bonito. Y estamos viendo que el Señor está cumpliendo su palabra de una forma impresionante. Porque nosotros tenemos, como congregación, tenemos palabra profética desde antes de que nosotros nos casáramos y desde antes de que fuéramos una congregación, mucho antes. Y vemos cómo Dios, de una u otra forma, le va dando cuerpo a todo lo que Él nos ha ido entregando de año en año, de tiempo en tiempo. Y quería decir también que Dios ha estado entregando palabra de sabiduría por mucho tiempo y lo tremendo es que los jóvenes y algunos que ya vienen recién están entrando en la sabiduría de Dios. Bueno, la Jenny me lo puede corroborar, pero el Espíritu Santo me da testimonio de que los primeros que van a captar la sabiduría de Dios son los jóvenes. No sé si será porque ellos no han tenido un conocimiento anterior de cosas o si es porque el Señor le place hacerlo así, no lo sé. Se lo dejamos al Señor, pero sí ellos están absorbiendo la sabiduría de Dios. Ellos están siendo embebidos en la palabra de ciencia, de conocimiento, en sueños y visiones. Y eso es muy, ¿cómo decirle? Reconfortante. Porque cuando uno lleva años, 40 y tantos años en el Evangelio, y ve que las cosas de pronto se ponen lentas, pero qué maravilloso es ver que empieza el renuevo, que empieza a cumplirse la palabra. Posterior a eso, a la sabiduría, Dios ha ido entregando palabras o paralelo, palabra bíblica, porque una cosa es la sabiduría y otra es la palabra bíblica, que no todos la podemos entender inmediatamente porque Dios está tomando la palabra para pavimentar lo que Él va a hacer. Entonces, podemos decir que se entregó palabra, pero no vemos el cumplimiento así a simple vista. Pero desde el momento en que Dios pone la palabra, nosotros, los que ya hemos entrado en el entendimiento de las cosas de Dios, nosotros podemos decir, se está cumpliendo. Se está cumpliendo y se cumplirá. Porque a Dios lo que le agrada sobremanera es que nosotros demos por hecho lo que Él dice. Y cuando su palabra se entrega, lo que Él quiere es que nosotros digamos, es mía, la retengo y la tengo. Entonces, eso también es importantísimo porque el Señor está pavimentando lo que viene. El Señor está poniéndole un peso tremendo a su palabra.
Y en este día yo traigo el Salmo 110 para que los hermanos que están ahí atrás lo puedan poner, que es un salmo de David, muy hermoso, muy decidor, y que también viene a pavimentar lo que va a hacer el Señor en un rato más. Es por donde vamos a caminar en un rato más. El título que tiene este salmo es ad hoc a lo que el Señor me habló. Jehová da dominio al rey. Jehová es Dios Padre. Ya Él da dominio al rey. Y esta palabra Dios le habló a David, y en este tiempo Dios le habla al rey de esta casa. Porque y él debería estar acá. Porque es lo que Dios le envía para que se nutra y sienta el poder de lo que viene. Bien, partimos. Dice el versículo número 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nosotros tenemos en la concordancia de este versículo mucha palabra que está en Mateo 22:44, en Marcos 12:36, en Lucas 20:42-43, en Hechos 2:34-35, en Primera de Corintios 15:25, en Efesios 1:20-22, Colosenses 3:1, Hebreos 1:13, Hebreos 8:1, Hebreos 10:12-13. En todas esas porciones bíblicas aparece esto, que fue inspiración de Dios a David, apuntando a Jesucristo nuestro Señor como Rey único y soberano de la tierra. Pero también paralelamente para David, su siervo. Y en este tiempo es para el rey de esta casa. Eso fue lo que el Señor me dijo. Esta palabra es dirigida para el rey de esta casa. Ahora, el Señor nos ha dicho por su palabra que nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿cierto? Y aquí vamos a ver que aparece el rey y aparece el sacerdote. Entonces usted tiene que entender que el Señor también le está hablando a usted. Aunque la palabra venga dirigida para el rey de la casa, es también para cada uno de nosotros. En esas porciones que yo le estuve hablando, la gente que estaba en el tiempo en que Jesús aparece, decían que Jesús era hijo de David, porque todos sabemos la genealogía, ¿no es cierto?, que viene de allá, pero Jesús da énfasis a este versículo, y por eso es que hay tanta concordancia con respecto a este versículo. Porque él deja en claro que él, si bien es cierto por la carne, ¿no es cierto?, venía de la descendencia de David, él es Dios, es rey y es hijo de su padre, ¿no es cierto?, de Dios Padre. Y eso es maravilloso que el Señor lo dejó en claro, y en los 3 evangelios lo dejó muy claro. Yo solamente voy a leer Primera de Corintios 15:25, que me parece que es el que puse en la concordancia. Sí. Ese lo quiero leer. Vamos a leer el 24 y el 25, ¿les parece? Porque tendría que leer todo el contexto de arriba, pero no quiero alargar
la palabra. Dice, luego, el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre. A ver. Sí. Al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Se dan cuenta? Leí ese nomás porque se marearían si les leo todo lo que está puesto acá. Ahora, todos sabemos que este versículo lo vimos, esto está escrito no sé cuántos años antes de que Jesucristo viniese a nacer. Pero ¿cuándo lo vimos nosotros? Nosotros lo conocimos en Apocalipsis, cuando Juan escribe de que Jesucristo resucitado, lo ve como cordero, lo ve ahí en el trono de su Padre, y el Padre ese día lo recibe. El Padre lo recibe y le dice estas palabras: siéntate a mi diestra. Cuando resucitó, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso todos lo sabemos, lo entendemos. Ahora, la palabra es enfática al decirnos en Efesios que nosotros estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Desde el momento en que el Padre le declara esa palabra a Jesucristo, la extiende hacia nosotros. Porque recordemos que Él es nuestra cabeza, pero que nosotros somos su cuerpo. Entonces, al decirle a Él, siéntate a mi diestra, nos dijo a nosotros, y Efesios lo dice, que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso. Entonces, en el versículo 1, porque acá tengo, Dios Padre le habla a Jesucristo ya resucitado. Y ahora, también la palabra nos dice que al resucitar Jesucristo, también nosotros resucitamos con Él. Entonces debemos entender que también esa palabra es para nosotros. ¿Ya? Ahí entiéndase eso. Ahora el versículo 2 dice, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Aquí nos está hablando desde Sión. ¿Qué es Sión? La iglesia. Entonces, quiero leerles en la NTV lo que dice la NTV. NTV, el 2. Dice, el Señor extenderá tu poderoso reino desde Jerusalén y gobernarás a tus enemigos. Miren, lo dice diferente de lo que lo dice en la Reina Valera. Entonces, ¿a quién le está hablando el Señor? Al rey de esta casa. Pero nos está hablando a todos nosotros. Entonces, no quiero que piense, mira, la palabra era solo para el pastor. No, porque cada uno de nosotros, vuelvo a decir, reiterar, somos reyes y sacerdotes. Entonces, el Señor nos está diciendo, el Señor extenderá tu poderoso reino desde la iglesia, ¿no es cierto? Jerusalén, Sión, y gobernarás a tus enemigos. Es decir, tú eres superior y tú vas gobernando a tus enemigos. Ahora, uno puede decir, pero ¿quién es mi enemigo? Satanás es el enemigo. ¿Y cómo lo podemos ver muchas veces en las acciones que Satanás pone, los tropiezos que Satanás pone, las cosas que se levantan? Y Dios dice, domina en medio de tus enemigos. Nosotros tenemos poder y autoridad para destruir las obras del enemigo. Aquí le está hablando al rey David, ¿no es cierto? Que él cuando asumió su puesto finalmente, ¿no es cierto? Después de todo lo que tuvo que luchar, asume finalmente su reinado
porque al comienzo él reinó solamente sobre Judá, pero después ya estuvo reinando sobre todo Israel. Entonces cuando los ancianos van y lo proclaman rey, entonces el poderío fue mayor, la fuerza se vio redoblada, porque ya no tenía el apoyo de una tribu, sino que estaban todas las tribus apoyándolo, el reinado que él tenía. Entonces, Jehová enviará desde la iglesia la vara. Usted sabe que la vara es la palabra, la vara de tu poder. Y nos está entregando una vara poderosa. Con esta palabra nos está entregando una vara, pero que es tremendamente poderosa. Bien, voy al 3. Dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Nosotros cuando leemos Apocalipsis, a mí me gusta mucho leer todos los libros que aparecen en una predicación. Yo me leo todo, aunque retengo no todo, porque imagínense en una predicación que metiera todo Apocalipsis. ¿Usted recuerda cuando Jesús está siendo recibido como vencedor y el Padre le dice que ha recibido, ¿cierto?, autoridad, poder, riquezas, sabiduría, gloria, honra y alabanza? Eso es todo lo que él recibe. Eso es lo que él recibe. Pero conjuntamente me estoy yendo para otro lado, pero quiero que se me entienda lo que quiere decir el Salmo, no yo, o Dios a través de la palabra. Y nosotros estábamos ahí, ¿no es cierto? Yo digo nosotros porque estaban todos los apóstoles, estaban ahí y los 120, y eso que cayó sobre Jesucristo, lo que el Padre declaró, los ancianos declararon, cayó sobre, ¿no es cierto?, en Pentecostés, sobre todos los que estaban ahí. Y cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Dios, eso viene sobre nosotros. Por eso ocurre que cuando una persona recién recibe al Señor, tiene todo limpiecito, es un vaso relleno de la presencia del Señor, del poderío, de la majestad, de la sabiduría, de la gloria, la honra y la alabanza, de todo lo que Dios dice. Obviamente no es para nosotros la gloria, la honra y la alabanza, pero es lo que cayó sobre Jesucristo. Nosotros se la damos a Él. Amén. Bien, dice tu pueblo, por eso que quería decirle, se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Quería aclarar lo del poder. ¿Por qué? Porque cuando tú ves que un líder tiene respaldo de parte de Dios, la gente viene, ¿cierto?, a cuadrarse. La gente es tocada por el Señor, es llamada por el Señor para que venga y se postre. No que el líder o el rey en este caso tenga que ir a buscar el pueblo o tenga que obligar al pueblo o tenga que someter de alguna manera al pueblo, sino que el pueblo viene voluntariamente y se cuadra, porque entiende que Dios está con esta persona. Entiende que Dios está con tu liderazgo, Jenny. Entiende que Dios está con las personas que están en un lugar que Dios ha puesto. Quiero que eso se vaya entendiendo. Dice, el pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Lo que significa, tienes tú el rocío de tu juventud, el Señor me dijo, significa que yo estoy en casa. Grábese eso o escríbalo. Esa parte de ese versículo significa que yo estoy en casa. Escríbalo para que después usted converse con el Señor, ¿ya? Porque dice, tienes tú el rocío de tu juventud. En otras versiones dice de otra forma, pero dejémoslo como dice la Reina Valera. Desde el seno de la aurora, desde la madrugada, acuérdense que el Señor es el día, no es noche. Desde el seno, desde el nacimiento del día, tienes tú el rocío de la mañana. O sea, desde temprano
el Señor está contigo. En lo que vas a tener que emprender. O sea, lo que el Señor nos está diciendo, mira, yo los voy a mandar en una encomienda súper grande y no te has visto en esto. Tú no te has visto en esto. Tú has hecho algo en un poquito. Porque recuerde que él gobernaba solamente Judá. Pero ahora le dice, es toda la nación. Y vas a tener que subyugar, ¿cierto?, al enemigo. Recordemos que David subyugó a los filisteos, a los amalecitas y muchos otros que estaban de alguna u otra forma robándole, destruyendo la obra que estaba hecha para el pueblo del Señor. Entonces Dios tomó lo que no pudo hacer Saúl. David sí lo pudo hacer, porque él era un guerrero de nacimiento. El Señor lo tenía destinado desde antes de que fuera engendrado para esa misión. De hecho, los ojos de Dios estaban puestos sobre David, no sobre Saúl. Saúl lo metieron porque de repente el pueblo no entiende y dice, no, tienen que hacer las cosas así, porque yo creo que tienen que hacerlas así. Y Dios está diciendo, no, yo tengo otra cosa. Pero ahí ganó el pueblo porque eran muchos y claro, levantaron a Saúl y él no pudo hacer. Porque cuando Dios tiene una persona destinada para hacer una tarea, es imposible que alguien que fue puesto por obligación o por lo que sea, lo vaya a hacer. Puede hacer algo, puede ayudar mucho, pero no va a hacer la tarea como tendría que ser el que fue asignado. Yo no me podría haber ido a la cruz para morir por todos ustedes. Yo me hubiera quejado, yo me hubiera bajado, pero Jesús tenía el mandato y él lo pudo hacer. ¿Se entiende? Por eso le doy ese ejemplo para que usted entienda. El 4. El 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí también hay tanta palabra. Yo me fui a Génesis, leí toda la pelea de la derrota de los reyes para saber por qué apareció ese Melquisedec que no tiene nacimiento, que no se sabe de dónde, quién es su padre, su madre. Porque uno tiene que indagar, uno tiene que ver por de dónde salió y rey de Salem, de justicia, rey de paz. Y de acuerdo a lo que dice ahí, era Dios mismo. Es tremendo, ¿se fijan? Entonces, aquí hay juramento y hay promesa. Porque es el Padre el que está jurando. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Imagínense. Esta palabra se la está diciendo a David, que está sujeto al sacerdocio levítico. ¿Entienden? Y David lo escribió. Tendría que no haberlo escrito porque ¿cómo voy a escribir algo si yo tengo un sacerdocio levítico? Estoy siendo mandado y dominado por el sacerdocio levítico o arónico, como les dice en la Biblia, ¿no es cierto? Que es más correcto. ¿Y de dónde sale este otro? Bueno, ellos tenían Génesis y sabían lo que era, pero imagínense, se paró David y escribe este salmo y lo deja y queda y Dios lo mete en el canon de la Biblia y aquí estamos nosotros comiéndonos esta palabra. El Señor hizo un juramento y el Señor fue el que le entregó esta palabra a David, que David era sacerdote según el orden de Melquisedec. Yo a veces me preguntaba, ¿por qué David toma el efod? ¿Se dan cuenta? Porque hay una parte donde David toma el efod y consulta a Dios. Y yo decía, pero si él no está allá, ¿por qué si él es rey? Entonces uno va y viene así en la palabra para entender. Y claro, porque él creyó. Yo soy sacerdote según el orden de Melquisedec. Estoy en el sacerdocio arónico, pero soy sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Se da cuenta? Nosotros habríamos alegado, le habríamos hecho un testamento a Dios, no, pero es que la palabra dice sí, no.
David dijo, ¿tú lo dices? Venga, venga para acá. Eso es lo que al Señor le gusta, que nosotros tomemos la palabra y después averiguemos. Porque también es bueno ir a la planta del Señor y decirle, Señor, no entiendo ni jota. Yo soy sincera ante Dios. Cuando yo no entiendo algo, yo voy y le digo, Señor, yo te oí y lo escribí, pero no te entendí. ¿Me puedes decir qué es lo que tú estás diciendo? ¿Me puedes aclarar? ¿Hay algún texto en el cual yo me pueda basar para entender esto? Y ahí el Señor te dice, mira, anda esto y ve, porque aquí lo estoy diciendo. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros rechazamos al tiro, no, y se lo dijo ella, pero no. Hermanos, vamos a la palabra. Hablemos con el Señor. En este tiempo el triunfo de la iglesia es hablar en secreto con el Señor. El triunfo de tu ministerio es hablar en secreto con el Señor. Es ir a los secretos y preguntarle, Señor, ¿qué onda? ¿Estamos todos locos o eres tú? Como en una parte dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Estás hablando con el ángel del Señor. ¿Sí? Entonces, ¿cuán importante es que nosotros averigüemos, que nosotros quedemos satisfechos con la respuesta que nos da el Señor, con la enseñanza que el Señor nos está dando? Voy a ver Hebreos 6:20. A ver, lo tiramos por acá. Hebreos 6:20. Bueno, aquí me voy al contexto histórico, ¿cierto? Primero, cuando Jesús está en la cruz y él es cortado, es rajado, ¿cierto? Se le entierra una lanza, sale agua, sangre. Y en ese mismo momento, cuando Jesús está recibiendo eso, el, el velo del templo se raja. Y al rajarse el velo del templo, todos nosotros tuvimos acceso a la presencia de Dios. Nosotros teníamos que estar afuera, pero cuando Cristo es rajado, en el templo se raja el velo y nosotros entramos, nosotros tenemos entrada. Y por eso que dice, en el 20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, aquí si no nos queda claro que nosotros estamos bajo el orden de Melquisedec, no sé, quisiera que usted pudiera comprenderlo, entenderlo. Tendría que leerles mucho más de lo que hay antes, pero prefiero dejarlo así para que usted le dé como hambre y vaya lo lea en su casa. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ese era el 4. Ahora vamos al 5. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Me olvidé decirle una palabra súper importante que el Señor me dio. Y Él me dijo, el Salmo 110 es un salmo profético y anuncia la venida del Señor. Cuando usted lo lea en su casa, porque es importante que usted lo lea para calladito, con usted y el Señor, anuncia la venida del Señor. Ya, entonces ahora vamos al 5. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Aquí en este pedazo es cierto que Dios le dio autoridad a David para destruir a los enemigos, y ya le estuve hablando de todos los enemigos que él destruyó. Pero aquí podemos ver que el Señor nos está hablando directamente a nosotros, porque David no estaba en los últimos tiempos, nosotros sí. Y en los últimos tiempos sabemos que viene para juicio a las naciones. Eso usted lo sabe. No se lo tengo que decir porque se ha predicado muchas veces.
Pero Él antes dice su palabra que va a hacer la obra en nosotros, ¿cierto? Para presentar a su esposa como una esposa, ¿no es cierto?, bien vestida, sin arrugas, sin mancha, ¿cierto? Para santificarla, dice Efesios, y presentársela a sí mismo en esa condición. Y es lo que el Señor ha estado haciendo en estos 5 últimos años, desde el 2020 hasta ahora. Si no lo hemos visto, ha sido porque nos ha costado recepcionar la verdad de este tiempo. Porque en todos los tiempos hubo una verdad, que es Cristo el Señor. Pero la revelación es paulatina. No se entiende todo al tiro. Hay tiempos y tiempos en los cuales el Señor nos va dando más luz de lo que Él hizo, está haciendo y hará. Entonces aquí el Señor le habló a David, nos está hablando a nosotros. El Señor está a nuestra diestra, el Señor está con nosotros. Eso primero, el Señor está con nosotros en esta tarea. Sea que la entendamos o no la entendamos, el Señor está con nosotros. Estamos sufriendo los dolores de parto, estamos sufriendo los dolores de la separación de la cizaña y el trigo. Estamos sintiendo esos dolores y los dolores de parto. Estamos en eso. ¿Por qué? Porque hay una obra grande que el Señor está haciendo con nosotros, una obra tremenda, es invisible. El Señor no te va a ir a decir a ti, mira, yo al pastor le estoy haciendo esto y al otro no. Es una obra interior. Es una obra interior que el Señor está haciendo con nosotros. Es un trato íntimo. Por eso vuelvo a decir, y lo voy a decir tantas veces como sea necesario, usted dése un tiempo, métase en un cuarto donde no haya nadie, donde nadie le perturbe, ni el celular, ni nada, y usted vaya y hable con el Señor. Es tiempo de intimidad, es tiempo de amores, es tiempo de coloquio, es tiempo de apapache, es tiempo de besos, abrazos con el Señor. El Señor es nuestro esposo. Amén. El Señor no es nuestro novio. Desde el momento en que nosotros le dijimos sí al Señor y Él entró en nuestro corazón, desde ese momento nosotros somos su esposa. Así que usted no se va a casar con el Señor, usted se casó el día que usted le dijo sí a Él. Así como nosotros le decimos sí a Eduardo, en el caso mío, sí. El juez pregunta y uno dice sí, con la cara llena de risa, ¿cierto? Un día le dijimos sí al Señor y nos constituimos su esposa. Entonces nosotros podemos tener intimidad con Él. Entiéndase lo que digo. Los matrimonios van a entender mejor que los jovencitos que son novios en este tiempo. La intimidad es desnudarse ante el Señor, que es nuestro esposo, hablar con Él y decirle las cosas y preguntarle lo que no sabemos y lo que no entendemos. Bueno, el Señor está a tu diestra. Eso vaya llevándoselo en su corazón. Quebrantará a los reyes. ¿Quiénes son los reyes de este tiempo? No, a estos reyes, a los que va a quebrantar, a los que nosotros tenemos que quebrantar. Mire, van a llegar personas acá, enfermas, endemoniados. Ya. ¿Y cómo nosotros vamos a actuar? Como el Señor nos ha enseñado. Porque en el nombre de Jesús son sanos, son libres. No vamos a tomar una espada, un palo y les vamos a sacar la mugre. No, el Señor no nos recibió así a nosotros. El Señor nos recibió con amor, con gozo. Nos abrazó, nos besó. ¿Cierto? Entonces, aquí el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones. Aquí en el 5 y el 6. Ahora, usted dirá, el día que el Señor venga a hacer el juicio, ¿cómo va a ser? Yo me lo imagino a través de la iglesia, porque nosotros decretamos palabras. El Señor nos entrega una palabra y nosotros la declaramos. Y esa palabra es ejecutada.
por el mismo Señor. Una espada de doble filo, ¿cierto? Es la palabra. Esta palabra ya está siendo puesta aquí. Y esta palabra va delante de nosotros. El Señor va atrás o delante de nosotros. Delante de nosotros, ¿cierto? El Señor va delante de nosotros y esta palabra empieza a ejecutarse. Muchos peleamos con que mi hijo no viene, que no, y el Señor, tranquilo, sí, yo lo traigo. Tú no lo vas a poder traer. Tú no vas a poder doblegar a nadie. Pero su palabra sí. Y eso es lo importante. Entonces aquí el Señor está poniendo esa palabra. Él va a quebrantar en el día de su ira, en el día de su juicio, a sus enemigos. Así como David lo hizo con los filisteos, que los replegó y los replegó y los replegó y los tiró fuera, ¿no es cierto? Para que no vinieran y finalmente dice en el libro de Samuel que les cobró impuestos. Los dejó allá, pero les cobró impuestos. O sea, los sometió. ¿Se fijan? Entonces, en el caso de nosotros, la palabra es enviada antes. El Señor va adelante. Nosotros vamos diciendo, leyéndola, oyendo primero al Señor, declarando la palabra. Aquí está sido declarada. Dios va adelante haciendo la obra y nosotros vamos recogiendo los despojos. ¿Se entiende? Lo que ocurría en el tiempo de las guerras de David. Entonces, este versículo número 5 habla de la venida del Señor, pero no la venida a nosotros, porque el Señor siempre ha estado con nosotros. Siempre ha estado. Claro, de repente nosotros andamos medio nublados, pero el Señor es el sol de justicia. El Señor siempre ha estado, entonces no tiene que venir a nosotros. Cuando hay casi en todas las cartas del apóstol Pablo, en algún pedacito dice, prepárense para la venida del Señor. La venida del Señor está cerca. Se está refiriendo a esa venida, pero no es que nosotros estemos así porque nosotros caminamos con Él. Él camina dentro de nosotros, Él guía nuestros pasos, Él nos advierte los peligros, Él nos dice las cosas como están pasando o cómo tenemos que ejecutar algo. Entonces nos está hablando de esa venida que viene a destruir al enemigo, que viene a hacer la obra. Bien, entonces el versículo 5 habla de la venida del Señor, de esa venida. El 7 dice, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Y el Señor me dice, el arroyo es el río interior de Juan 7, 37 al 39. Es el Espíritu Santo. Vamos a leerlo. Juan 7. Si lo tienen, pónganlo para la iglesia, por favor. 7, 37. Y dice así, el último, esta es la NTV. Mejor la Reina Valera, que todos la tienen. En el último y gran día de las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Usted tiene ese rollo? ¿Usted tiene ese rollo? Lo tenemos, porque nosotros sí recibimos a Jesús, porque aquí recuerde que le está hablando a David, cuando Jesús todavía no había venido. Y esta palabra de Juan 7, 37 al 39, Jesús todavía no moría, porque para que tuviésemos el Espíritu Santo, Él tenía que morir primero.
para entregar su espíritu y poder nosotros tomar ese espíritu. Entonces, se refiere al Espíritu Santo. Pero mire, dice, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Dígame que no es palabra para nosotros. Porque David, si bien es cierto, David, por ser profeta, él tenía el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Entendemos esa parte? David, por ser profeta de Dios, él tenía el Espíritu Santo. Pero Jesús, debemos entender que esa era una primicia para personas especiales. Isaías, Jeremías, Oseas, Joel, Amós, Abdías, ellos que hablaron inspirados por el Señor, ellos tenían el Espíritu Santo, pero era uno allá, después de 100 años acá, no era como nosotros. Nosotros vinimos a Jesús y tenemos el Espíritu Santo. Entonces, el arroyo beberá en el camino. Yo lo tengo ahí, estoy bebiendo todo el tiempo. Por eso, cuando nosotros decimos, dame de beber, ¿cómo dame de beber? Ahí yo me quedo así. Si yo tengo un río en mi interior, ¿para qué quiero esta agua? No sé si me entiende. Dame de beber. Yo digo, ¿cómo? ¿Cómo dame de beber? Sí, el Salmo 42, maravilloso. El Salmo 63, maravilloso, precioso. Pero era antes de Jesucristo, antes de ese río que se iba a meter en nosotros. Entonces, entendamos, porque mire, en el momento de la aflicción, en el momento en que tengas que hacer la obra, en el momento en que estés trabajando, y si tú le vas a ir a pedir al Señor que te dé de beber, Él te va a quedar mirando, se va a quedar en silencio. Porque, ¿cómo no entendiste? ¿Qué es la explicación que le da a la samaritana en Juan capítulo 4? Donde dice, si tú bebes de esta agua, volverás a tener sed. Pero si tú bebes del agua de vida eterna, nunca más tendrás sed. No podemos tener sed. Es linda la canción, Tengo sed de Dios. Es lindo. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y el Señor te dice, oye, estoy dentro de ti. Y el Espíritu Santo dice, oye, yo soy el río interior. Soy un arroyo dentro de ti. ¿No sienten las cascadas? Cuando el Espíritu Santo nos hace hablar en lengua, estamos ahí. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, ramamay secreto, no brahmay shero! Ramay secreto, souls. ¿Por qué? ¿O lo estoy inventando yo? El Espíritu Santo está hablando a través de mí. Entonces ese arroyo, ese río está dentro de nosotros. Y de ese vas a beber en el momento difícil y por eso vas a levantar la cabeza. En el momento difícil, en el momento de la prueba, en el momento en que tú ya no tienes respuesta, en el momento en que tú no sabes cómo moverte, ¿qué hago ahora? Pero tienes un río en tu interior, un río que se hace sentir, un río que se mueve dentro de ti, un río que ha unido el cielo y la tierra. Jesucristo unió el cielo y la tierra, amados. Jesucristo unió el cielo y la tierra. ¿Se recuerdan? Yo recuerdo las predicaciones. Aquí se dijo, Jesucristo unió el cielo y la tierra. Jesucristo es la escalera. La escalera que vio Jacob. Jesucristo es todo eso. Y Él nos unió. Hay un río fluyendo dentro de nosotros. Hay un río poderoso que se mueve. Ese río que te va a fortalecer en el momento de la prueba. Ese río que va a hacer una obra en tu vida y que va a ser vista de ángeles. Y que va a quedar patentada en los cielos de que le creíste a Dios y que te moviste bajo esa nube. Porque es palabra viva la palabra. ¿Por qué? Tiene que ser puesta antes para que tú te la comas, para que tú la deglutes, para que tú te alimentes, te fortifiques, para que tú sientas que esa sed que tenías ya no la tienes. ¿Por qué? Porque te comiste la verdad. Ese es Jesucristo nuestro Señor. Ese es nuestro Dios todopoderoso. Ese es el arroyo. Piensa siempre, tengo un arroyo, una cascada moviéndose dentro de mí. Y la mamá de todos nosotros,
está ahí dentro de ti, está ahí dentro de ti para conducirte en el momento difícil, en el momento de la prueba. Por eso podemos levantar la cabeza y por eso entonces Él viene y nos manda su bálsamo. Nos manda su bálsamo porque oímos su voz, hicimos lo que teníamos que hacer y Él dice, ahí está el bálsamo que necesitabas, porque el arroyo nunca se secará. Ese arroyo nunca se sacará, nunca se sacará, porque es nuestro Dios, nuestro Dios. Quiero que se ponga en pie y vamos a recibir con gozo esta palabra, este salmo, este bálsamo que Dios nos envía, este pavimento para que caminemos firme. No es un barro donde nos vamos a enterrar, es un pavimento firme. Señor, recibimos tu palabra. Y aunque hayan cosas que no entendamos, Señor, vamos a ir al secreto y vamos a hablar contigo. Pero hoy recibo tu palabra. Hoy recibo tu palabra, porque eso es lo que a ti te agrada, que yo la tome, que la recepcione, que la haga mía, porque tú estás viendo mi fe, tú estás viendo mi actuar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana, porque tú vas delante de nosotros. Tú pavimentas nuestro caminar. Tú estás aquí, Señor. Eres un arroyo fresco, precioso, Señor. Te adoramos con todo nuestro corazón. Por favor, pasen los músicos. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre. Oh, Señor Dios Todopoderoso. Aquí, Dios mío, yace toda duda. Aquí muere todo lo humano, Señor, porque tú reinas. Tú eres nuestro Rey. Y tú te has levantado en medio de esta casa, Señor, para hacer esa obra portentosa donde tenemos que ir a expandir este reino, Señor, por todo este país. Vamos a expandir este reino por todo este país de Chile, Señor, por toda América, Señor, Europa, Asia, África, Oceanía, Australia, Dios mío santo, como tú lo has dicho, en el orden en que tú has dicho, Señor, Chile, después Argentina y Brasil, Colombia, Señor, en el mismo orden en el que tú lo has hablado. Así caminaremos porque tú lo pusiste, porque tú te estás moviendo, porque tú estás extendiendo este reino y este Rey, Señor, tremendo que es nuestro Señor Jesucristo primeramente. Y aquí en esta casa también tú tienes Rey y tienes reyes y sacerdotes para hacer la obra, para caminar en fe, para moverse, Señor. Estamos aquí diciéndote sí, Señor. Diciéndote sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Cuenta con nosotros. Nos doblamos ante ti. Nos cuadramos ante ti, Señor. Que suenen nuestras botas. Nos cuadramos ante ti. Henos aquí, Señor, para hacer tu voluntad. No tienes que obligarnos. No tienes que someternos. No tienes que asustarnos. Solicitamente estamos aquí, Señor, porque te amamos. Porque es un amor recíproco. Tú nos amas a nosotros y nosotros te amamos a ti, Señor. Y no hay nada más bello que este amor profundo. Estamos listos para ti, Señor. Estamos listos para ti. Y veremos esta palabra. Veremos esta palabra. La vamos a ver cómo se mueve en Chile. Vamos a ver cómo se mueven las naciones, Señor. Porque tú lo has hecho, Señor. Tú lo has hecho. Gracias, Señor. Gracias, Señor.